¿Y si te dijera que el informe psicológico que va a definir si puedes ver o no a tu hijo podría estar mal hecho? No es exageración, en Chile para ser perito no se exige ningún tipo de formación forense especializada. Basta con tener un título profesional y anotarse en un registro. Eso es todo. Quédate en este video porque en los próximos minutos voy a mostrarte cómo puedes empezar a recuperar el control de tu caso, incluso si sientes que lo has perdido todo. He trabajado con muchos clientes en esta situación y ellos han podido dar la vuelta a un juicio que parecía perdido, como Salim, con quien trabajé en su caso para ordenar el caos judicial y cuestionar con argumentos la validez de las recomendaciones que sugerían suspender el contacto con sus hijos. La audiencia, lo que sucedió, superó todas las expectativas. No solo recuperó el contacto con sus hijos, a quienes llevaba sin poder ver por más de 3 años, sino que obtuvo el cuidado personal de los niños y se fue con sus hijos a la casa ese mismo día desde el tribunal. O también Patricio, que nos comentó el impacto que tuvo la declaración en audiencia del peritaje que hicimos en su caso y nos comentó que le sorprendió ver el cambio de actitud que tuvo la jueza, primero de indiferencia respecto de otros testigos y cómo después asentía y siguió interesadamente nuestra declaración y que finalmente resultó absuelto de una acusación grave. O lo que nos dijo la abogada de nuestro cliente, María Jesús, sobre la utilidad del peritaje que presentaron en su juicio y que después de la audiencia nos dio las gracias y nos dijo que el informe y la declaración le habían servido para que el juez entendiera que la situación entre las partes era una situación altamente conflictiva, pero no era violencia de pareja. Todo esto fue posible porque ellos entendieron e hicieron 2 cosas fundamentales que marcaron la diferencia. Primero, presentaron un peritaje de alto valor y segundo, posicionaron este peritaje de alto valor como la narrativa principal del juicio. La información que te voy a compartir puede serte de utilidad si estás involucrado en una causa de protección o cuidado personal y sientes que estás perdiendo el control del proceso. Te preocupa que el vínculo con tus hijos esté en riesgo por decisiones que no están basadas en evidencia real, sino en interpretaciones equivocadas. Pero no es para ti si tú estás buscando manipular el sistema judicial para ganar ventaja en un conflicto con la madre o el padre de tu hijo y estás dispuesto a usar a tus hijos como una herramienta en ese conflicto. Si esto crees tú que es lo que necesitas implementar en tu causa judicial, hemos abierto 6 cupos para poder trabajar este tipo de casos. Abajo vas a encontrar un botón para contactarnos y puedes agendar una reunión de asesoría pericial. Ahora déjame contarte los errores que nosotros hemos visto que cometen muchos clientes con los que hemos trabajado. Lo primero que hicieron ellos al enfrentar una causa judicial con la esperanza de proteger a su hijo o de mantener el vínculo con ellos fue más o menos así. Primero contrataron un abogado, no sabían si tenía experiencia real en causas de familia, pero lo eligieron porque se lo recomendaron, les dio confianza o porque era lo que podían pagar. Luego siguieron al pie de la letra todo lo que ese abogado les dijo, firmaron lo que les pidieron, entregaron documentos, se presentaron en audiencia, pero lo hicieron de forma pasiva, sin entender mucho lo que estaba ocurriendo ni qué efecto tenía cada decisión. Después llegaron la etapa de las pericias, fue una evaluación del sistema público o bien una pericia ofrecida por la contraparte, pero en cualquiera de esos 2 casos recibieron un informe que no los representó. Sentían que lo que se decía ahí era injusto, que había errores, que estaban siendo mal interpretados, pero no supieron cómo cuestionarlo ni cómo demostrar su verdad. Además, pudieron haber presentado algún peritaje pagado por ellos mismos, que hicieron con un perito de la nómina o que les recomendaron, que hablaba bien de ellos, pero que no tuvo ningún impacto en la impresión que el juez tuvo sobre ellos. En la audiencia se dieron cuenta de que el panorama se veía negro y terminaron aceptando o negociando medidas que no resolvieron el problema de fondo, como por ejemplo ser derivados a alguna institución para un proceso de revinculación o que su hijo recibiera algún tipo de tratamiento que sabían que no necesitaba, pero les dijeron algo así como que iba a ser transitorio, que era por el bien del niño y por eso lo aceptaron. Pasó el tiempo, pero nada mejoró y la medida que supuestamente era temporal se volvió indefinida y empezaron a perder contacto con su hijo sin saber cómo revertir esa situación. Entonces, intentaron demostrar que eran buenos padres o buenas madres, ¿no es cierto? Trataron de hablar con los profesionales, de convencerlos, pero en vez de lograr que los escucharan, pasó algo peor. Los informes que estos profesionales comenzaron a enviar a los tribunales dijeron que ellos no respetaban el proceso, que presionaban para retomar el vínculo, que no entendían las necesidades emocionales de sus hijos, que no respetaron los tiempos del niño. Con esos argumentos, los profesionales terminaron pidiendo al tribunal que suspendiera el contacto o que renovara la medida cautelar. Lo vi 1.000.000 de veces y cuando llegaban estos clientes con nosotras nos dábamos cuenta que ellos no podían cambiar la situación de alejamiento de sus hijos presentando informes genéricos. Entonces les explicábamos que lo que realmente necesitaban era incorporar una evidencia tan rotunda que un juez no pudiera ignorarla.
De esta manera, ellos lograron entender que para poder volver a vincularse con sus hijos necesitaban presentar un peritaje de alto valor y posicionarlo como la narrativa principal del caso. ¿Cómo puedes tú implementar esto? Hablemos primero de qué significa presentar un peritaje de alto valor. La mayor parte de los padres o madres que enfrentan juicios de familia llegan con un informe psicológico que suena bien, pero que no sirve. Esto es un problema porque el tribunal no necesita un documento que diga que tú eres un buen padre o una buena madre. Necesita una herramienta técnica, útil, confiable, que les permita tomar decisiones sobre el futuro de tus hijos. Y lo que pasa por esto es que cuando el informe no responde con claridad lo que el juez necesita saber, es ignorado o es desestimado. Y esto en última instancia significa que podrías perder el vínculo con tus hijos, no porque seas un mal padre o una madre, sino porque la prueba no te sirvió para demostrar que no lo eres. En cambio, lo que necesitas es presentar un peritaje de alto valor. ¿Y qué es eso? Es un informe que está cuidadosamente construido para que el juez pueda confiar en él. Está hecho por un experto que no solo es psicólogo, sino que tiene formación específica en lo que está evaluando, usando herramientas basadas en conocimiento científico serio. No es una opinión personal ni un informe genérico. Está basado en evidencia concreta, controla los prejuicios del evaluador y también los intentos de manipulación de las partes, porque eso ocurre. Explica de forma clara y ordenada cómo llegó a la conclusión para que el juez no pueda ignorarlo, porque no muestra una opinión, es una prueba. Y para que puedas dejar de estar a la defensiva y comiences a usar tu prueba como una herramienta real de protección y puedas, en definitiva, cambiar el curso de tu causa y empezar a recuperar el vínculo con tus hijos desde una posición creíble, fuerte y técnicamente respaldada. Un peritaje de alto valor asegura lo siguiente. Tiene que ser capaz de demostrar que está construido en base a evidencia científica, no en la opinión personal del profesional, que utiliza instrumentos psicológicos validados, distintas fuentes de información que son importantes y que cada información o cada afirmación que hace está respaldada. El juez no tiene que creerle al perito, puede seguir el razonamiento que hizo este profesional y entender por qué llegó a esta conclusión. En segundo lugar, este peritaje de alto valor es elaborado por un profesional con formación forense específica. No basta con ser psicólogo. El profesional debe conocer el lenguaje jurídico, los estándares probatorios y también tener experiencia presentando pruebas en audiencia. Un buen informe pierde valor si el que lo redactó no sabe qué busca realmente el tribunal. Traducen tu historia en un lenguaje técnico. Eso es como un tercer punto importante. No es una defensa emocional ni un testimonio subjetivo, es una exposición clara de hechos relevantes organizados para poder responder exactamente lo que el juez necesita saber. Y por eso el informe se transforma en una herramienta concreta para proteger el vínculo con tu hijo. Así, lo que estás presentando ya no es solo tu versión, es una prueba con peso que permite que el tribunal tome decisiones informadas, claras y justas, como el caso de Andrés y la madre de sus hijos, que tenían dos causas paralelas, una por violencia intrafamiliar y otra por relación directa y regular. Lo primero que hice fue abordar la causa de violencia. Analicé los hechos que la madre describía junto con su estado emocional y los fundamentos de la acusación de violencia de la madre no constituían violencia, aunque ella lo percibía así. Esto más bien era un divorcio altamente conflictivo, sin conductas violentas, y el impacto psicológico era por lo difícil de la separación, no por hechos de violencia. Una vez que pudimos descartar la violencia, evalué la capacidad de Andrés para cuidar y relacionarse con sus hijos sin este fantasma de las acusaciones. Y eso permitió que Andrés retomara rápidamente el contacto con sus hijos, porque ya la seguridad de los niños no era un tema de preocupación para el juez. ¿Me entiendes? Quizás pienses aquí que el perito que contraté está en la lista de la Corte de Apelaciones, no es suficiente eso, y la verdad es que no. En Chile, para estar en esa nómina no se exige ninguna formación forense ni experiencia real en temas de juicios. Lo que tú necesitas no es a alguien que esté en la lista, sino a alguien que sepa cómo transformar tu verdad en una prueba útil y jurídicamente sólida. Ahora, lo segundo que tienes que saber es que ¿cómo puedes hacer para poder posicionar ese peritaje como la narrativa principal del juicio? Y te cuento, la mayoría lo que hace es pensar que con entregar el informe basta. Confían en que el juez lo va a leer y lo va a interpretar como ellos esperan que lo haga, ¿no es cierto? Esto es un problema porque si el perito no está dispuesto a declarar o si no tiene experiencia real en juicios, el informe queda a la libre interpretación del tribunal. Y lo que pasa con eso es que informes valiosos terminan siendo ignorados o incluso desacreditados en la audiencia. Y eso finalmente deriva en que todo el esfuerzo, el tiempo y el dinero invertidos en ese peritaje no van a tener ningún impacto en la decisión del juez. ¿Por qué pasa esto? Porque aunque tengas la razón, los susurros son poderosos.
Entonces lo que necesitas es implementar un sistema para poder posicionar ese informe como la narrativa principal del juicio. ¿Cómo se hace eso? No basta con tener el informe y que sea técnico, necesitas que ese informe sea el eje del juicio, el documento que realmente influye en la decisión del juez, y para eso debe ser claro, confiable y estar respaldado por alguien que sepa presentarlo con autoridad. Y eso no ocurre por casualidad. Se logra complementando o implementando más bien un sistema que asegure 3 cosas clave. Que el informe lo haga un profesional con formación forense específica, no cualquier psicólogo puede hacer un peritaje útil en juicio, debe tener conocimientos legales, debe manejar estándares judiciales y experiencia en audiencia. Lo segundo es que el contenido de ese informe esté directamente conectado con los temas que el tribunal debe resolver. No se trata de contar todo lo vivido, sino de responder una pregunta jurídica concreta, con evidencia clara y con argumentos sólidos. Tercero, el profesional tiene que estar dispuesto y capacitado para ir a la audiencia, defender ese informe con claridad técnica, explicar su metodología y responder las preguntas de los abogados o los jueces sin titubeos. ¿Cómo puedes asegurarte que esto se cumpla? Te recomiendo que verifiques 3 cosas. Primero, asegúrate que es un experto en la materia de la que se trata tu caso. Pide referencias y asegúrate que su evaluación y participación en audiencia haya sido útil en otros casos similares. Asegúrate que el perito esté dispuesto a presentarse en audiencia. Ten una reunión de alineación de objetivos entre tu abogado y el perito. Y aquí no estamos diciendo que vas a influir en los resultados, sino que el abogado pueda entender realmente o completamente los resultados de la evaluación para que pueda fortalecer su estrategia legal. Una que el tribunal no puede ignorar porque es razonada, es bien fundamentada y logra que ese informe no sea un documento más, sino una herramienta que tiene impacto, capaz de cambiar el rumbo de tu juicio. Si no te imaginas aún cómo sucede esto, te cuento que tuve un cliente, Sebastián, que llevaba 3 años sin contacto con sus hijas por una sospecha infundada de abuso sexual. Durante ese tiempo su carpeta judicial se llenó de informes. Algunos eran relevantes, incluso uno que descartaba el abuso. Pero todo estaba desordenado, sin una narrativa que lo conectara, sin fuerza para ser escuchado. Entonces nada lograba cambiar esa situación. Entonces trabajamos en una estrategia clara, construimos un peritaje de alto valor y lo declaramos en audiencia de forma tan bien argumentada y tan cuidadosamente diseñada que no pudo ser ignorado. Tomamos lo que ya estaba en ese expediente, lo organizamos, lo fundamentamos y lo presentamos con el peso técnico necesario para que el tribunal pudiera ver lo que nadie había visto hasta ese momento. Y ese día en la audiencia pasó algo inédito. El juez no se detuvo a escuchar, no solamente estuvo escuchando, sino que hizo una pregunta que para nosotros cambió todo y para Sebastián también. Me miró y dijo, ¿cuál es el efecto de que estas niñas crezcan creyendo que fueron abusadas sin haberlo sido? Esa sola pregunta nos mostró que algo había cambiado. Por primera vez el tribunal cuestionó la narrativa del abuso, que dominó durante 3 años el caso, y permitió avanzar en la revinculación de nuestro cliente con sus hijas. Si quieres saber cómo un peritaje de alto valor puede ser útil para resolver la situación judicial que te está alejando a ti de tus hijos, debajo de este video vas a encontrar un botón para agendar una reunión de asesoría pericial gratuita, donde podemos realizar un diagnóstico del estado de tu causa, qué es lo que el juez necesita aclarar, cuál es el mejor medio de prueba para hacerlo y si este peritaje de alto valor es lo que necesitas. Y si es así, puedes tomar uno de los 6 cupos que tenemos este mes.